Bajo el sol abrasador del oeste, una madre soltera y su hijo de 8 años yacían al costado de la carretera, exhaustos. La familia de su esposo los había golpeado y dejado atrás como si fueran basura. Nadie se detenía. La muerte parecía cercana, pero entonces un extraño paró su vehículo y les habló. Algunos mueren a la sombra, otros sobreviven como si se quemaran vivas bajo el sol. En ese desierto de carretera federal, sin gasolina ni casas a la vista, el calor era implacable. Nadie se detuvo. Solo el viento removía el polvo y un débil grito de auxilio se perdía en la arena. El sol caía como castigo. Las temperaturas superaban los 100 grados Fahrenheit, derritiendo el asfalto bajo los neumáticos. No había sombra, solo tierra y vientos secos que levantaban polvo al costado de la carretera que conectaba una finca con la autopista. Clara Bennett y su hijo yacían en el suelo. Su vestido roto, el cabello enmarañado, la piel quemada, la sangre en su frente. Apretaba a Elliot, su hijo de 8 años, inconsciente, con el brazo hinchado. A su lado, una bolsa rota y una botella de agua casi vacía. No había ambulancia, ni teléfono, ni nadie que pasara. Solo el sonido de las cigarras y el calor que robaba el aliento. Clara susurró, Elliot, despierta, por favor, no me asustes. Pero no respondió, sus labios estaban azules. Su mano todavía se aferraba a su vestido, como si en su interior quedara algo de esperanza. Desde una ventana de la finca Whitmore, Beatrice Whitmore observaba la escena. La amiga de la infancia del difunto Charles Whitmore, a quien su familia había tratado como propia, vestía un vestido blanco y sostenía un vaso de té helado. Su expresión era fría, como el hielo en su vaso. Ya no pertenece aquí, dijo una voz masculina desde detrás del cristal. Era Percy Langston, el asesor financiero de la familia Whitmore. Clara no miró. Estaba sentada en el suelo, abrazando a su hijo más fuerte, como temiendo que él también pudiera desaparecer. El corazón de Clara temblaba por lo único que le quedaba, Elliot. Todo lo demás, las acusaciones, el juicio, la mansión a sus espaldas, no importaba. Si podía salvar a su hijo, soportaría cualquier cosa. Justo cuando toda esperanza se desvanecía, un vehículo frenó junto a ella. Un extraño había decidido detenerse. Un Ford F-150 gris y polvoriento se detuvo al costado de la carretera. El hombre al volante bajó la ventanilla, entrecerrando los ojos por el calor. No lo hizo por lástima, sino porque algo en su pecho se apretó al verlos. Silas Whittemore, un millonario solitario que había perdido a su esposa e hija en un incendio, vivía aislado en un rancho. Había evitado a las personas y las preguntas. Pero al ver a Clara, con su hijo inconsciente en brazos, algo lo hizo detenerse. Ella lo miró con cautela, feroz como una loba herida, lista para defenderse. Silas salió de la camioneta y, manteniendo una distancia respetuosa, se agachó ligeramente. El niño tiene fiebre. Tengo agua y una camioneta. Déjame ayudarte, dijo con voz calmada y honesta. Clara levantó la vista, dudando. Ya no tenía fuerzas para resistir más, no por confiar en él, sino porque no tenía otra opción. Aún aferraba a su hijo, pero esta vez no se apartó. No tocaré a ninguno de ustedes, dijo Silas. Está ardiendo, tengo agua, tengo una camioneta y conozco a un doctor. Déjame llevarte. No se acercó más. Abrió una botella de agua, la dejó a unos metros de distancia y luego retrocedió. El gesto sorprendió a Clara, nadie de la finca Whitmore había hecho algo así, nadie nunca le había preguntado. Clara miró a Elliot, con los labios agrietados y respiración superficial. Sabía que si esperaban más, lo perdería. Las lágrimas brotaron de sus ojos y asintió. No era un gesto de confianza, sino de rendición. Dentro de la camioneta, el interior era liso, con el olor a cuero viejo. Elliot yacía inerte en el asiento trasero. Clara acunó su cabeza en su regazo, secando el sudor con un paño que Silas le dio. No preguntó su nombre. Silas observaba en el espejo retrovisor. Recordó a su hija entre humo espeso. Conozco a un médico retirado del ejército, dijo. Vendrá. Clara no dijo nada, pero su mirada ya no mostraba miedo, sino agotamiento y gratitud. El camión giró hacia un camino polvoriento que subía la colina. El aire olía a hierba seca y los caballos se oían a lo lejos. El rancho apareció con cercas blancas y una casa de ladrillo de 3 pisos, antigua pero bien cuidada. Clara despertó aturdida y se dio cuenta de que ya no estaba en la carretera. Pánico la invadió. ¿Dónde estaba Elliot? Corrió a la habitación de atrás,
donde Silas atendía la caja fuerte. Al entrar, vio a Elliot en la cama, un paño sobre su frente y un brazo vendado. Un vaso de agua y una nota escrita a mano decían, «No te preocupes». Clara se quedó quieta, atónita. Nadie había sido tan amable con ella, ni con palabras ni con preguntas, solo respeto. Retrocedió, se apoyó contra la pared y se deslizaba hasta el suelo. Por primera vez en meses, se permitió respirar tranquila. Silas, que no era el tipo de hombre que cuidaba a los demás, observaba desde la ventana cómo Clara cuidaba a su hijo. No todos podían ser madres así. Se sirvió otro vaso de agua y se dio la vuelta, pero algo había cambiado en él. No sabía su nombre completo, pero tal vez el destino estaba arreglando algo que ninguno de los dos había previsto. Después de todo, salvar a alguien del sol no significa haber curado lo que ya está quemado. Silas sentía una opresión en la garganta. Los recuerdos enterrados comenzaban a agitarse, no todos eran suaves. La noche cayó sobre el rancho. El silencio solo se rompía por el canto de los grillos y el viento susurrando. Elliot seguía febril. Clara estaba a su lado, cambiando el paño de su frente, agotada. Había perdido la cuenta de cuántas veces había llorado, pero sabía que si Elliot no mejoraba, ella tampoco lo haría. En la puerta, Silas permaneció en silencio. La escena le era familiar, una madre que no dejaba el lado de su hijo a pesar de su fatiga. Clara miró alrededor. La casa era espaciosa, pero vacía, salvo por un marco de fotos pulido en el estante. La imagen mostraba a una mujer morena y una niña pequeña con un osito de peluche. El mismo osito ahora descansaba en una silla cercana. Clara se giró hacia Silas, su voz apagada. Vi la foto de tu familia. Tu esposa e hija son hermosas. ¿Les importaría si mi hijo y yo nos quedamos aquí esta noche? Silas respondió lentamente, evitando su mirada. Vivía con mi esposa e hija, pero fallecieron en un incendio en la casa. Fueron rescatadas, pero las quemaduras y la inhalación de humo fueron demasiado graves. No sobrevivieron. Clara permaneció en silencio. Los recuerdos de Silas volvieron vívidos y dolorosos, como si hubieran sucedido ayer. En el día del incendio, las llamas envolvieron la casa. Silas gritó los nombres de su esposa e hija mientras los bomberos lo sujetaban. Una manta cubría el cuerpo de su esposa, quien aún estaba consciente y le pidió que encontrara a una buena mujer. Tras el tratamiento médico, las dos murieron. Silas quedó solo con un vacío que nada podía llenar. Clara se giró y apretó la mano de su hijo. Ya no había miedo en sus ojos, solo una empatía genuina. Un golpe en la puerta la hizo volver al presente. Un hombre mayor entró con un maletín médico, el doctor Horace Avery, quien había cuidado de la familia de Silas. Examinó a Elliot y aprobó el cuidado de Clara. El niño estará bien gracias a ti, dijo. Clara inclinó la cabeza, conteniendo la gratitud. El doctor Avery se acercó a Silas. Cuando llamaste pensé que se trataba de un caballo en labor de parto. No esperaba a una mujer y un niño. Silas no respondió. Te vi casi morir con ellas, pero ahora te veo respirar de verdad por primera vez desde entonces, dijo el doctor. Silas apretó su abrigo. No sé qué hacer con esto, no lo estaba buscando. Avery puso una mano firme sobre su hombro. Ella no está aquí para reemplazar a nadie, está aquí para devolverle la vida a la parte humana de ti. Si dejas que el pasado te arrastre, esta vez nadie podrá sacarte. Silas miró hacia la puerta abierta, donde Clara estaba sentada junto a su hijo. Por primera vez, no se sintió intrusivo. La casa resonaba con voces humanas. Los recuerdos y las emociones se despertaban, pero esta vez había algo de paz. La luz del sol se filtraba por las cortinas, proyectando un resplandor cálido sobre los viejos muebles. Clara salió de la habitación, descalza sobre el frío piso de madera. Observó la casa ordenada pero vacía, cada foto y cada marca en la pared aferrándose a un mundo que ya no existía. En la cocina, Silas preparaba café. El aroma llenaba el aire. Clara escuchó sus pasos, pero él no se dio la vuelta. Señaló la tetera y el pan sobre la mesa. Los huevos están listos para el café, dijo. Sírvete cuando quieras. Clara hizo una pausa y luego asintió levemente. Clara no estaba acostumbrada a ser tratada como una invitada. Eligió una taza vieja, se sirvió café y se sentó frente a Silas, manteniendo una distancia respetuosa, pero el ambiente se sentía menos tenso. A mediodía llegó un visitante inesperado, Mildred M. C. Lane, la esposa del sheriff,
una mujer de unos 40 años con una complexión robusta y ojos amables. Traía una canasta llena de pasteles caseros, manzanas recién recogidas y un frasco de miel. Mildred tocó suavemente la puerta antes de entrar, como si supiera que su presencia no sería inoportuna. Clara, sorprendida, se limpió las manos, pero Mildred solo sonrió. «Escuché que hay gente nueva por aquí», dijo. «No estamos aquí para entrometernos, solo pensé que cuando alguien comienza de nuevo en este pueblo, no debería sentirse una carga». Clara asintió y Mildred dejó la canasta en la mesa y se sentó a su lado. Sin esperar invitación, Mildred sirvió té en 2 tazas y habló con calma. «Conozco a Silas desde que estaba bien afeitado, conocí a Emily, su esposa, y a la pequeña Annie. Mi esposo y yo lo ayudamos después de que ellos fallecieron. Silas no salió del rancho durante 1 año». Clara permaneció en silencio, pero sus ojos se encontraron con los de Mildred, quien añadió: «Desde entonces, Silas no ha dejado entrar a ninguna mujer en esta casa. Nadie tuvo la paciencia para abrirle la puerta, pero tú eres diferente. No te quedaste por curiosidad ni por lástima. Para los demás podría parecer una coincidencia, pero para mí es una señal, incluso una esperanza». Clara, con las manos entrelazadas, susurró: «Estoy agradecida con él, pero no creo ser especial. Solo trato de sobrevivir». Mildred sonrió cálidamente. A veces, quienes no se ven a sí mismos como especiales son los que ayudan a otros a seguir adelante. Se quedaron en silencio, bebiendo té en la vieja cocina. Una con el corazón roto, la otra reconstruyendo el suyo. Nada era seguro, pero por primera vez Clara sintió que su presencia no era una carga. Habían pasado 3 semanas desde que Clara y su hijo llegaron al rancho. No se hicieron acuerdos formales, pero compartieron comidas, lavandería, y con el tiempo, su estadía se volvió más permanente. Un día, Silas abrió la puerta del granero y entró al patio. Clara caminó a su lado, sus manos aún cubiertas de harina. No sonreían, pero sus pasos eran más ligeros. El sol de la tarde iluminaba el granero, el aroma del heno se mezclaba con el sonido de los caballos. Silas señaló una silla de montar cerca del granero. A Annie le encantaba montar el caballo Daisy. Siempre decía que quería ser un vaquero como papá, dijo. Clara, al ver un sombrero de vaquero colgado cerca de la cerca, sonrió levemente. «Eso, no lo he compartido con nadie en 6 años. Eres la primera», dijo Silas en voz baja. Clara no respondió, pero Silas sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad, la comodidad de ser confiable sin necesidad de explicaciones. Con el paso de los días, Clara y Silas comenzaron a cambiar. Clara se volvió menos reservada, su sonrisa regresaba al ver a Elliot jugar en el patio. Aunque sus heridas no se habían sanado por completo, comenzaban a formar costras. Silas, quien había sido una sombra de hombre, comenzó a abrirse. Recordó a Emily y Annie, compartió esos recuerdos lentamente, como si volviera a aprender a hablar de su dolor. Clara escuchó en silencio, sin interrumpir ni ofrecer lástima, solo empatía. Aunque había escuchado de Mildred sobre el dolor de Silas, al oírlo directamente de él, Clara comprendió la profundidad de su sufrimiento. Viviendo con Clara y Elliot, Silas comenzó a redescubrir la esencia de la familia. La casa, antes silenciosa, ahora se llenaba de voces y risas. La cocina se calentaba con sopas burbujeantes y el aroma de pan recién horneado. La mesa del comedor, que hacía tiempo no se usaba, ahora era lugar de comidas y conversaciones. Estaban juntos bajo el atardecer, en la hierba susurrante. No hablaban de sus penas, pero ambos empezaron a abrir sus corazones poco a poco. En ese momento, Silas se dio cuenta de que ya no vivía en el pasado. No llamaron a eso amor, pero su presencia diaria comenzó a suavizar los recuerdos duros. Lentamente, sus corazones aprendieron a confiar nuevamente. Clara empezó a quedarse más tiempo del que había planeado inicialmente. Aunque nunca lo dijo en voz alta, sus acciones lo demostraban. Le enseñaba las letras a Elliot, lavaba ropa, cocinaba, remendaba ropa vieja y limpiaba la granja. Ruby May, la vecina de 17 años, empezó a pasar más seguido. Ayudaba a Clara en el jardín y jugaba con Elliot, quien poco a poco recobraba su equilibrio emocional. Mildred visitaba semanalmente, trayendo pan casero y compartiendo cálidas historias. Una tarde, durante el almuerzo, la habitación quedó en silencio tras la risa de Elliot. Clara cortaba pan, Silas servía agua, cuando Elliot preguntó de repente: «Señor Silas, ¿podría ser mi papá?». La habitación se congeló. Clara, nerviosa,
dejó el cuchillo y acarició la cabeza de su hijo. Elliot, no digas eso, señor Silas no puede, respondió rápidamente. Pero Elliot, sin vergüenza, insistió, solo quiero que mamá tenga a alguien, un buen papá como el señor Silas. Él no es malo, no hace llorar a mamá como papá Charles. Clara se volvió hacia su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. No se había dado cuenta de lo cerca que su pequeño la observaba. «¿No te gusta papá Charles, verdad?», le preguntó. Elliot asintió. «Solo quiero que mamá no sufra más. Sé que aún llora de noche. Solo quiero que alguien la haga sonreír, como cuando habla con el señor Silas». Silas escuchó cada palabra, se levantó y tomó suavemente la mano de Elliot. «Vamos a la mesa para colorear, hay mejor luz aquí», dijo. «Más tarde, papá te ayudará a dibujar un caballo». Aunque no era un acuerdo formal, la forma en que Silas se refirió a sí mismo como papá hizo que el corazón de Elliot se llenara de alegría. El niño no pudo ocultar su sonrisa. «Papá, ahora tengo un papá y es el mejor», dijo con ojos brillantes. Clara, nerviosa, estaba a punto de corregirlo, pero Silas, aún sonriendo, la interrumpió suavemente. «Está bien. Me alegro de que vea eso en mí». Clara se quedó en silencio, pero algo dentro de ella se suavizó. Mientras Silas regresaba y le servía otro vaso de agua, le preguntó, «¿Nunca me has contado qué pasó? ¿Por qué tú y tu hijo estaban tirados al lado del camino ese día?» Clara lo miró a los ojos. Silas, con voz tranquila, dijo, «Si no estás lista, puedes decírmelo en otro momento, pero si hoy es el día, estoy aquí para escucharte». Clara respiró hondo y comenzó a contar su historia. Habló de Charles, un esposo cruel que manipulaba las finanzas y la dejaba emocionalmente devastada, de cómo ella lloraba sola cada noche y de cómo el accidente automovilístico de ese día, cuando Charles la amenazó mientras estaba ebrio, cambió su vida para siempre. Ella explicó que la familia de Charles la culpó por su muerte, pero en realidad él estaba acelerando mientras discutía con su amante por teléfono. La familia de Charles, liderada por Beatrice, difamó públicamente a Clara, acusándola de ser responsable de la muerte de su esposo. La pintaron como una esposa infiel y calculadora, esperando su muerte para quedarse con sus bienes. Nadie mencionó la grabación de la cámara del tablero que Clara nunca vio ni se incluyó en los archivos oficiales. Un vecino le susurró más tarde que las imágenes mostraban a Charles conduciendo mientras discutía por teléfono con una mujer, y que los asociados de Percy habían manipulado el dispositivo Bluetooth. Antes de que llegara la policía, Clara apretó los puños y miró a Silas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme. «No soy perfecta, pero nunca he hecho daño a nadie». Silas se sentó a su lado, mirándola como un testigo, no como un juez. Clara continuó, más suave, como si hablara para él y para sí misma, después de años de silencio. «Ese día, Beatrice me citó para una resolución final. Dijo que si no cedía todos los derechos de custodia a Elliot, me enseñaría una última lección». Pausó, exhaló y siguió, «Me sacaron del auto. Elliot fue empujado contra una roca. No sé qué más planeaban. Solo sé que, una vez que se fueron, agarré a mi hijo y corrí. Pensé que si corríamos lo suficientemente lejos, lo suficientemente rápido, pero nos derrumbamos justo afuera de su vecindario. Nadie ayudó, nadie abrió la puerta». Un largo silencio siguió. Clara se secó las lágrimas y, con la cabeza inclinada, susurró, «Entonces viniste. No con ruido, no con lástima, solo preguntando, ¿necesitas ayuda?». Silas parpadeó, dándose cuenta por primera vez de que su encuentro no fue mera casualidad. Fue un momento crucial, donde un hombre que lo había perdido todo encontró a alguien perdiendo la esperanza y eligió no alejarse. Clara presionó sus labios. «No te agradezco por salvarme. Te agradezco porque me viste como una persona, no como una sombra manchada por el escándalo. Eso me salvó de desaparecer por completo». Silas escuchó en silencio, sin interrumpir, sin ofrecer consuelo. Solo se sentó a su lado, como un espejo reflejando lo que el mundo había pasado por alto. En la sencilla cocina de madera, el sol de la tarde entraba por la ventana, proyectando luz sobre la mesa, que aún tenía migas de pan y un vaso de agua. Clara apoyó la cabeza en su brazo, las lágrimas cayeron sobre su muñeca, pero su voz no vaciló. «Por primera vez, alguien realmente quería saber, y tú, el que escucha, ¿te estás deteniendo un momento? ¿De dónde vienes? ¿De un pueblo tranquilo o de una esquina bulliciosa de la ciudad? ¿Qué estás sintiendo por dentro? ¿Una vieja herida que resurge?
¿Un ser querido que se fue? O tal vez, la realización inesperada de que has experimentado momentos como los míos, incomprendida y llevada al límite. Clara se detuvo y miró a Silas. Si puedes tomarte un momento, ¿qué le dirías a alguien como yo? ¿Qué sentirías si fueras mi amigo en la vida real? Beatrice Whitmore, después de semanas de silencio, reapareció en la ciudad con su actitud despreocupada. Clara llevaba semanas quedándose en casa de Silas, usando su apariencia para atraparlo. Percy Langston, por su parte, no se quedó atrás. Sonreía con suficiencia cada vez que mencionaban el nombre de Clara. No olvidemos que ella era la esposa de Charles. Ahora aparece justo cuando Silas es vulnerable. ¿Crees que eso es amor? Es una trampa. Los chismes se propagaron rápidamente. Los empleados de la tienda empezaron a tratar a Clara de manera diferente. Un día, en la farmacia, el empleado se dio la vuelta sin mirarla. El dueño de una panadería arrojó su recibo sin hacer contacto visual. Los niños susurraban, los adultos la evitaban, e incluso alguien puso un cartel afuera de la puerta de la granja: proteger a los hombres decentes de las mujeres intrigantes. Clara no reaccionó, pero sus ojos se volvían más pesados cada vez que volvía a casa. Elliot comenzó a preguntarle por qué la gente ya no la saludaba. ¿Hiciste algo mal, mamá? ¿Por qué todos te miran así? ¿Por qué ya no te venden pan? Clara le apretó la mano y sonrió, pero su corazón se rompía. No sabía cómo explicarle que la malicia no necesita una razón, solo una oportunidad. Una mañana, Clara llevó a Elliot a comprar útiles escolares. Entró con cautela, pero los susurros comenzaron desde las esquinas. En ese momento, Beatrice apareció con un vestido rojo, gafas de sol y una sonrisa burlona. Se acercó y bloqueó el paso de Clara. Los rumores se propagan más rápido que el viento, y tú solo unas pocas palabras para recordarle a la gente quién eres, dijo Beatrice. Clara, con calma, respondió: nunca he olvidado quién soy, pero parece que tienes miedo de que la gente te olvide, así que tienes que recordárselo. Beatrice se burló, y Clara agregó: nunca he pedido la compasión de nadie, y si realmente creyeras que tienes razón, no necesitarías hablar en público. Beatrice vaciló, su sonrisa se desvaneció. La multitud que la rodeaba quedó en silencio. Elliot, agarrando la mano de su madre, preguntó: ¿estás bien, mamá? Clara sonrió y le dijo: estoy bien porque sé que no he hecho nada malo. Beatrice se dio la vuelta, pero su sombra quedó sobre la atmósfera tensa del mercado. Clara salió con la cabeza en alto, no con arrogancia ni amargura, sino como una madre decidida a proteger la verdad. Finn Morgan, un joven periodista de Chicago, investigó el caso y descubrió que Charles Whitmore había conspirado con Percy Langston para falsificar una transferencia de tierras, lo que causó que Silas perdiera más de 40 acres de campos de heno años atrás. Clara no sabía nada de esto, pero esta revelación fue clave para limpiar su nombre. Finn no se detuvo allí y buscó a Clara en un café poco visitado para escuchar su versión. Escuché muchas historias, pero no escribo basándome en rumores. Quiero saber la verdad de ti, dijo Finn. Clara asintió, sorprendida, y compartió su historia. Finn escuchó atentamente, tomó notas a mano, y al final, estrechó su mano. Gracias, no haré esto solo por un artículo. Lo llevaré a cabo para asegurar que la verdad tenga su lugar. Ese día, Finn se convirtió en alguien que no solo era periodista, sino alguien que juntaba los fragmentos para encontrar una conclusión legítima a una historia distorsionada por el poder y los prejuicios. Clara, con el informe médico de Elliot y varios relatos escritos a mano de los hechos, se presentó ante el sheriff Amos M. C. Lane, quien inicialmente no creyó por completo la versión de Clara. Sabía que Charles había confiado en las narrativas de Beatrice y Percy, pero el sheriff también había recibido quejas de los habitantes del pueblo sobre actividades sospechosas en la granja de Silas. Amos dudó, sabía que Silas era un hombre reservado pero sin defectos. Clara era solo una mujer abandonada por su esposo, pero su pasado lo hacía sentirse inseguro. Luego llegó Finn Morgan, un joven periodista de cabello despeinado y zapatos polvorientos. Sin mostrar emoción, dejó una carpeta con copias de contratos falsificados, declaraciones de un excontador y un poder notarial que Charles había firmado a espaldas de Silas para legitimar la confiscación de tierras. Ella no engañó a nadie, dijo Finn de manera sucinta. El engañador ha muerto y los vivos guardan ese secreto. Esa noche, Amos se sentó en la mesa de su cocina. La luz proyectaba sombras en su rostro arrugado. Mildred, al dejar una taza de té, lo miró fijamente.
Una vez hiciste un juramento por la justicia, y la justicia no se alinea con los rumores. A la mañana siguiente, el sheriff Amo se ajustó el sombrero, prendió la placa y llamó a la puerta de la granja Whitmore, no para interrogar, sino para escuchar. Clara abrió la puerta, sus ojos aún mostraban signos de fatiga, pero esta vez no había miedo. Por primera vez, alguien uniformado se puso del lado de la verdad, y Clara ya no quería ser solo protegida. Días después, Clara regresó a la comisaría, sus pasos decididos. Su mirada inquebrantable no solo traía los documentos de Finn, sino también un grueso archivo de evidencia que ella misma había reunido. Fotos del accidente de Charles, mensajes amenazantes de Beatrice, testimonios de una ex ama de llaves y grabaciones de voz que había guardado como su único escape. Mirando a Amos, dijo, no puedo dejar que mi hijo crezca pensando que su madre se rindió. No dejaré que otros reescriban mi historia con mentiras. A partir de este momento, lucharé por mi verdad. Amos la miró en silencio por un largo rato y luego asintió, no por lástima, sino por respeto. Clara no vino a pedir permiso, vino a reclamar la verdad con sus propias manos. Esa noche, Silas se sentó solo en la sala de estar. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz parpadeante de una lámpara de aceite. En sus manos tenía una vieja fotografía de Emily y la pequeña Annie, sonriendo en un día soleado. Tras el marco de cristal, había un mundo que no se atrevió a volver a visitar en 6 años. Silas miró la foto y habló suavemente para sí mismo. ¿Puedo ayudarla a ella y a su hijo? He asumido el papel de padre de Elliot. ¿Eso los pondría tristes a ti y a nuestra hija? Suspiró, con los ojos fijos en el marco. No puedo apartar la mirada cuando veo a alguien caer como lo hice una vez. Silas cerró los ojos, y una brisa cálida se filtró en su corazón, como si Emily estuviera allí, sonriendo. Una tarde, mientras el sol bañaba suavemente el porche de la casa de campo, Clara recogía la ropa del tendedero. El zumbido distante del camión del correo resonó desde la curva del camino de tierra. Abrió el buzón de madera desgastada. Entre anuncios arrugados y una factura de agua, encontró un sobre grueso sellado con cera roja y el sello del Tribunal del Condado de Shady Valley. Al abrirlo, las palabras impresas cortaron profundamente. Petición de custodia de Elliot Bennett presentada por Vivian Whitmore, madre del difunto Charles Whitmore. Clara Bennett considerada no apta para proporcionar un entorno estable para el niño. Clara permaneció inmóvil, su rostro pálido, apretó la carta y regresó a la casa. En la sala de estar, Elliot dormía en el sofá, su rostro sonrojado por una siesta interrumpida. Clara se sentó junto a él, acunándolo como si pudiera desaparecer sin su abrazo. He estado corriendo toda mi vida, pero esta vez, susurró, no daré marcha atrás. Su voz era firme, llena de resolución. Ya no era la mujer abandonada al borde del camino, esta vez lucharía. Silas observó en silencio, acabado de regresar de los establos. Observó a madre e hijo sin decir nada, con los ojos reflejando algo antiguo y profundamente nuevo. Entró, y su mirada descansó brevemente en la carta abierta sobre la mesa. En esa habitación silenciosa, no se intercambiaron palabras, pero algo había comenzado a cambiar. Nadie volvería a caer y nadie se mantendría solo. La batalla judicial había comenzado. Días después, en el juzgado del condado de Shady Valley, Clara apareció con el cabello cuidadosamente recogido y el rostro sereno, no por confianza, sino por estar armada con la verdad. Al otro lado de la sala, Beatrice estaba sentada con un traje gris, labios pintados de un tono apagado y postura rígida. Percy Langston, detrás de ella, vestía un traje caro, apoyado en un bastón plateado, con una mirada petulante. El abogado de la parte demandante comenzó con acusaciones familiares, pero Clara no derramó una lágrima. Presentó evidencia meticulosamente reunida durante noches de insomnio. Cuando Finn Morgan se levantó con su cuaderno de investigación en mano, solicitó que la discusión se ampliara más allá de las finanzas, tocando asuntos criminales y éticos. Finn presentó evidencia que arrojó un pesado silencio sobre la sala. El informe del accidente de Charles Whitmore, la velocidad del vehículo superior a 110 millas por hora, sin marcas de frenos, registros telefónicos de una discusión con una amante antes del accidente, grabaciones manipuladoras y testimonios de una ex ama de llaves sobre las órdenes de Beatrice de excluir a Clara del testamento. La sala quedó atónita. Beatrice palideció, Percy comenzó a sudar, y Silas miró a Clara con respeto renovado. Cuando Silas subió al estrado, la sala contuvo la respiración. No necesitaba presentación. Silas Whitmore,
heredero de un vasto imperio agrícola, se había retirado de la vida pública después de una tragedia personal. Silas Whittemore, hombre modesto y decidido, se acercó al juez con firmeza. Dueño de un rancho de 2,400 acres en Red Mesa, sin deudas y con activos por más de $30 millones, su presencia imponía respeto. No estaba allí por su riqueza, sino por un niño llamado Elliot, quien lo había llamado tío y, algún día, papá. No había reemplazado a nadie, simplemente había hecho lo que un padre debía hacer, proteger a un hijo de aquellos que no son dignos. Los demandantes alegaban que Clara Bennett no era apta para ser madre, basándose en su historial de fraude financiero, manipulación de contratos y otros delitos. Pero Clara, aunque sin riqueza, poseía una valentía y bondad que Silas no había visto en años. Elliot lo llamaba papá, y no necesitaba validación legal para ello. Sin embargo, hoy, pedía justicia. Finn Morgan presentó documentos federales que demostraban el lavado de dinero por parte de Percy Langston, utilizando fondos fiduciarios de Charles Whitmore y activos robados a Silas. Las autoridades confirmaron que Percy enfrentaba cargos federales, y la investigación continuaría. Mildred, esposa del sheriff, habló con el corazón. Clara había sobrevivido no por suerte, sino por su bondad y su determinación por proteger a su hijo. Si Clara no era apta para ser madre, entonces nadie lo era. El juez, tras escuchar todos los testimonios, dictó su veredicto sin más demora. Clara Bennett seguiría siendo la tutora legal de Elliot. Silas Whittemore era reconocido como el padrastro legal, con estabilidad financiera y un carácter ejemplar. La demanda fue desestimada y las investigaciones contra Percy Langston continuarían. Beatrice y Vivian Whitmore quedaron atónitas. Percy fue esposado por agentes federales, y sus planes de escape fueron ahora prueba en su contra. La sala quedó en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Clara, exhausta, se derrumbó, pero Silas la atrapó en sus brazos. Su toque era suave, lleno de protección. Ella, por primera vez, sin miedo, se permitió ser vulnerable. Clara susurró, casi en lágrimas, «Lo hice, me defendí por Elliot». Silas, sin palabras, solo asintió. Su presencia, siempre confiable, había sido su salvación. Clara, con una sonrisa temblorosa, agradeció, «Sin ti, mi hijo y yo no estaríamos aquí. No solo salvaste nuestras vidas, reviviste la parte de mí que pensé perdida». En ese momento, el tribunal no solo fue testigo de una victoria legal, sino de un renacimiento. La audiencia, en respeto, comprendió que esta familia, unida por amor, había superado una gran batalla. Elliot corrió hacia ellos, y los tres se abrazaron, rodeados de testigos que no sentían lástima, sino admiración. En ese momento, nadie dudaba de que eran una verdadera familia. Al regresar a la granja, Clara, Silas y Elliot compartieron una cena que no era obligación, sino un acto de cariño. Silas, mientras limpiaba la estufa, miró a Clara. Ella, con una sinceridad nunca antes vista, le dijo, «El amor no es un lujo. Es alguien dispuesto a estar a tu lado, aunque no tengas nada». Silas, con humildad, respondió, «No necesito que me cuiden. Necesito a alguien con quien ser real, y desde que llegaste, esta casa se siente viva». Clara, con una mirada llena de emoción, comprendió que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de estar allí cuando más se necesita. Esa noche, se sentaron juntos cerca de la chimenea, sin grandes promesas ni palabras grandilocuentes. Solo un silencio compartido, tranquilo y profundo. Clara, al apoyarse en su hombro, susurró, «No me salvaste, me recordaste que merezco seguir viviendo». Silas, con una sonrisa suave, la apretó del hombro, reconociendo que su casa ya no necesitaba más lujos, sino risas y compañía. Semanas después, cuando la tormenta pasó, Silas condujo a Clara y Elliot por un sendero en la colina hasta un pequeño cementerio, donde dos tumbas de piedra blanca descansaban una al lado de la otra. Emily Whitmore y la pequeña Annie, la hierba silvestre había sido podada por Silas. Un ramo fresco de flores silvestres, aún cubiertas de rocío, había sido colocado allí. Silas se arrodilló ante la lápida, quitándose el sombrero. No lloró, solo miró fijamente los nombres grabados, como si hablara con su alma en lugar de palabras. Luego, puso su mano sobre la piedra, su voz ahogada pero firme. «Encontré a alguien digno, Emily. Alguien valiente, que no se rinde, que no es pretencioso. Alguien a quien puedo poner la mano en la de ella y ya no tendrás que preocuparte desde lejos». Clara permaneció en silencio,
pero por primera vez no sintió que estaba de pie ante un gran pasado que requería reverencia. En lugar de eso, sentía que era bienvenida, no como una víctima rescatada, sino como una compañera invitada a la vida de otro a través de su propia fuerza. Silas se dio la vuelta, se puso frente a ella y no se arrodilló. Simplemente abrió la palma de su mano, dentro había un simple y elegante anillo de platino nuevo. El viejo anillo que dejé en la mano de Emily fue una promesa para los días pasados, y este es para los días venideros. Si estás lista. Clara asintió sin decir nada, pero sus ojos transmitieron 1000 palabras. Estoy lista, no porque sea amada, sino porque quiero amar de nuevo. Clara dio un paso adelante, se paró frente a la lápida sosteniendo la mano de Elliot con fuerza. Una suave brisa susurró entre los pinos, el aroma de lavanda mezclándose con la suave luz del sol de la tarde. Clara inclinó la cabeza, su voz tan firme como una piedra. Sé que no puedo reemplazarte, pero si estás mirando desde algún lugar, espero que estés en paz. No borraré los recuerdos de Silas y Annie. Solo estaré allí para él cuando necesite un hombro en el que apoyarse y lo apoyaré para proteger a Elliot por el resto de nuestras vidas. Elliot apretó la mano de su madre, miró la pequeña foto grabada en la lápida, una niña sonriendo alegremente con sus padres y susurró, «Cuidaré bien de papá, ya no estará solo, mamá». Su boda se celebró en el pequeño jardín detrás de la granja, donde la primavera había devuelto el verde incluso a la tierra que antes era estéril. Ruby May recogió flores. Mildred horneó el pastel. Finn Morgan manejó la fotografía y Elliot, con un pequeño traje hecho a medida, corrió recordando a los invitados que mantuvieran sus asientos mientras arreglaba cuidadosamente los libros de cuentos que había hecho para regalar a cada invitado. «Hoy mi mamá se casa con papá Silas», gritó Elliot en el jardín. «Oficialmente tengo una familia como las de los cuentos, pero esta es una historia real». Clara miró a su hijo, las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, no por emoción, sino por algo que se curaba dentro de su corazón. Por primera vez en su vida, se vio a sí misma como una mujer feliz. La ceremonia fue oficiada por el reverendo Elijah Burns, el anciano pastor de la ciudad con cabello plateado y ojos tiernos. Puso sus manos sobre sus cabezas y su voz cálida y firme dijo, «Nadie vive para siempre en el pasado, pero aquellos que saben cómo seguir adelante con gratitud siempre tienen un lugar tranquilo al que regresar. Hoy no se casan para comenzar, sino para continuar con lo que sus corazones han comprendido hace mucho tiempo». Una tarde, mientras Clara deshiervaba el jardín, llegó Beatrice Whitmore. Su vestido, ojos arrugados, pasos hundidos e inestables, sin guardaespaldas ni gafas de sol, solo una mujer desgastada enfrentando el pasado que una vez se había oscurecido con sus propias manos. «Me equivoqué», murmuró. «Estaba celosa de ti, de cómo Charles te miraba, y dejé que la envidia me volviera cruel. Lamento haberte empujado a ti y a tu hijo fuera de la vida que también debería haberles pertenecido. La tía Vivian Whitmore también envía sus disculpas. Se siente indigna de enfrentarte a ti y a tu hijo, pero espera tu perdón». Clara permaneció en silencio. Elliot se quedó junto a su madre, agarrando el dobladillo de su camisa. Después de una larga pausa, Clara asintió, no para perdonar el pasado, sino para liberar la carga final en su corazón. Unas semanas después, Percy Langston fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude financiero, manipulación de contratos y difamación de ciudadanos inocentes. Mientras lo esposaban y lo sacaban del juzgado, todo el pueblo estaba afuera. Nadie hablaba, nadie reía, solo quedaba la indiferencia, como si el mal ya no tuviera un lugar al que aferrarse. Una mañana, el citate, la dueña de la antigua sastrería, llegó con un rollo de tela bordada a mano y lo puso sobre la mesa de Clara. No dijo nada, pero sus ojos expresaban una disculpa sincera, algo que antes le hubiera sido imposible. Clara sonrió con suavidad. «Estoy agradecida», dijo, «no porque la gente haya cambiado, sino porque el pasado ya no me define». 2 años después, la granja Whitmore, ahora llamada Sunrise Ranch, brillaba bajo el sol de junio. La casa de ladrillos rojos ya no se sentía vacía. Cada mañana, la risa llenaba la cocina, el sonido del aceite chisporroteando en la sartén y pequeños pasos corriendo por los pasillos de un aula convertida. Clara, con un vestido largo y simple, su cabello atado cuidadosamente, escribía las primeras letras en la pizarra. Frente a ella, casi 20 niños, muchos de familias de clase trabajadora o niños que no habían tenido educación, la miraban. «Hoy aprenderemos letras, pero lo más importante, aprenderemos a levantarnos incluso después de una caída», dijo con una sonrisa amable.
Todas las tardes, Clara escribía en el diario de la clase, no por obligación, sino para recordar que alguna vez la levantaron, y ahora ella era la que extendía la mano. Elliot, ahora de 10 años, estaba sentado en la sala, concentrado en escribir en la vieja computadora portátil. Finn Morgan le había enviado su último cuento, El hombre que plantó césped, pero creció una familia. Elliot lo imprimió, lo metió en una carpeta y se lo entregó a su madre. Quiero que papá Silas lo lea primero, él es el personaje principal. Silas, ahora oficialmente el padre de Elliot y esposo de Clara, entró desde el patio trasero con una niña dormida en sus brazos. Su nombre era Grace. Silas había elegido ese nombre como una promesa a Emily, su difunta esposa, de que seguiría viviendo, no solo existiendo. Grace era un regalo del pasado enviado al futuro, un símbolo de esperanza. Sus ojos eran grises como los de Emily, su frente determinada como la de Clara, y su boca fruncida parecía llevar el espíritu de ambas. Clara solía decir que ella era el puente entre las dos mujeres que Silas siempre amó. Ruby May, de 17 años, quien había ayudado a Clara a cuidar a Elliot en sus primeros días en el rancho, fue aceptada en el programa agrícola de la Universidad Estatal de Texas. El día que recibió la carta de aceptación, corrió a casa y lloró en los brazos de Clara. Lo hice porque creíste en mí. Mildred los abrazó, con lágrimas en los ojos, igual que Clara lo hizo cuando nadie creyó en ella. Una mañana fresca, Silas se quedó bajo el porche con Grace en sus brazos, observando a Clara colgar el cartel de la escuela comunitaria Whitmore en la puerta de madera. Se giró hacia su hija y le dijo, «Sabes que tu madre es la mujer más fuerte que he conocido, no porque no tenga miedo, sino porque enfrenta sus miedos y perdona». Grace se arrulló suavemente mientras dormía. Elliot salió corriendo con una pila de historias. «Papá, mamá, creo que presentaré mi historia en un concurso. Finn dice que escribir desde el corazón es suficiente». Clara abrazó a su hijo y Silas los envolvió con sus brazos. Allí, bajo el sol dorado del oeste, una familia que una vez estuvo rota se mantenía más fuerte que nunca. El tiempo pasó, pero no borró lo que era real. Cada persona en esa historia llevó sus cicatrices y eligió vivir con ellas como partes preciadas de su viaje. De viejas heridas, se reescribió un nuevo mundo con amabilidad y verdad. La vida no nos promete justicia, pero siempre nos ofrece la opción de decidir cómo nos levantamos después de ser derribados. Clara Bennett fue una vez una sombra de sí misma, una madre soltera herida, calumniada, expulsada del hogar que una vez llamó familia. Pero, en lugar de derrumbarse, se mantuvo firme, no por venganza, sino con resiliencia, no para derrotar a nadie, sino para salvarse a sí misma y a su hijo. Silas Whitmore, un hombre rico atormentado por su pasado, convencido de que el amor solo sucede una vez, abrió su corazón nuevamente, no porque necesitara llenar su casa, sino porque necesitaba una razón para vivir sin culpa. Elliot, un niño que una vez fue encontrado inconsciente al costado del camino bajo el sol abrasador, creció rodeado de amor, luz y la creencia de que la familia no está donde naces, sino donde eliges caminar juntos. Aquellos que sembraron dolor enfrentaron consecuencias, aquellos que se arrepintieron encontraron perdón, y aquellos que permanecieron amables, incluso cuando fueron incomprendidos, fueron finalmente recompensados con algo más preciado que la justicia, el renacimiento. Este mundo no carece de oscuridad, pero si eres amable, honesto y valiente, incluso si lleva tiempo, la luz vendrá. Y cuando lo haga, no solo iluminará tu vida, sino que guiará a otros que están perdidos. Creíste que la historia había terminado, pero las historias de bondad nunca terminan. Viven en la forma en que un niño crece y escribe cartas a su madre, en cómo una familia rota se sienta junta al amanecer. 10 años después, una carta de Elliot a su madre, 12 de mayo, mi cumpleaños número 28 en Sunfield Farm, la habitación con la ventana hacia el este, donde siempre colocabas una maceta de lavanda. Querida mamá, hoy me siento aquí viendo la luz del sol filtrarse a través de las cortinas, el aroma de los waffles flotando desde la cocina de abajo. Como cuando era niño, mi esposa está preparando café, Clara está practicando su ortografía y tú sigues siendo tú, la primera mujer que me enseñó que la familia no es donde naces, sino donde eres amado, ¿verdad? No escribo esta carta para una ocasión especial. Escribo porque después de todos estos años, aún hay mucho que quiero decir, cosas que era demasiado joven para entender en ese entonces y demasiado reacio a expresar después. Recuerdo cuando tenía 8 años y la gente te llamaba una carga, una destructora de hogares, alguien a evitar. Te miraban como una mancha y a mí como la consecuencia de un error, pero no sabían que fue su prejuicio el que casi nos destruyó.
No te defendiste, no gritaste, solo me abrazaste, me cuidaste, limpiaste cada rincón de esa casa desconocida con tus manos ampolladas, y dijiste estoy bien mientras respires. En ese entonces no entendía por qué no te defendiste, pero ahora sí. No necesitabas alzar la voz, elegiste la amabilidad y las personas amables no necesitan gritar para ser escuchadas. Cuando crecí e ingresé a la escuela, seguía siendo el hijo de la mujer que perdió la custodia, la que una vez yació en el camino como mendiga, pero no me avergonzaba porque en casa te vi enseñándome a deletrear con libros viejos, cosiendo camisas rotas, cocinando gachas con ñame del jardín y siempre sonriendo. Decías que podíamos carecer de muchas cosas, pero nunca nos faltaría carácter. A los 18, cuando entré a la universidad para estudiar literatura, vendiste tu vieja máquina de coser, el único regalo de bodas que te quedaba, para comprarme una computadora portátil usada. Me pediste que no escribiera mi vida como una tragedia, sino como una prueba, porque no querías lástima, sino que querías ser vista como alguien que se levantó y eligió amar de nuevo cuando tenía todo el derecho de odiar. Hice lo que me pediste y hoy, en la reunión de los 10 años de la escuela comunitaria Whitmore, me levanté y leí el primer ensayo que escribí sobre ti. Mi madre fue una mujer expulsada de un mundo amable, pero construyó uno más amable a cambio. Sus hijos, una vez ignorados, aprendieron a leer, escribir y a creer que nunca fueron el error de nadie. Mamá, Grace, mi hermana pequeña, ahora tiene 10 años, es más traviesa e inteligente que yo, pero siempre que le pregunto a quién ama más, me abraza el cuello y dice mamá, porque eres una superheroína, salvaste al mundo y también a nuestra familia. Sonrío porque incluso en sus simples palabras tiene razón, salvaste al mundo, al menos el mío, el de Silas y el de todos los niños que una vez fueron abandonados y que ahora aprenden bajo el techo de tu escuela comunitaria. Mamá, una vez fui un niño abandonado en la carretera, pero hoy soy un hombre parado bajo el sol, con la cabeza en alto, todo gracias a ti. Solía temer perderte, temía que alguien te llevara como lo intentaron, pero ahora ya no tengo miedo, porque me enseñaste algo que nadie puede quitarme, el respeto propio, la amabilidad y el coraje de no convertirme en víctima, incluso cuando estoy herido. Querida mamá, si hay una última cosa que quiero decir en esta carta es gracias, no solo por ser mi madre, sino por ser el alma amable que aún cree que la verdad siempre encuentra su voz. Si alguien me pregunta a quién aspiro a ser, no dudaré en responder, quiero ser una madre como la mía, aunque sea un hombre, tu hijo, el que salvaste con tu propia vida y ahora solo quiere vivir digno de ese amor. Elliot Bennett Whitmore, el que lleva tu nombre y está orgulloso de ello. Elliot dobló la carta y la colocó en un pequeño marco de madera junto a su escritorio, junto a una foto de su madre sonriendo a la luz del sol. Afuera, Clara estaba sentada en un viejo banco de madera tejiendo una bufanda para el próximo invierno. Silas sostenía una taza de té caliente, sentado a su lado. La pequeña casa que una vez fue un refugio, ahora era un verdadero hogar. Nadie mencionó la sala del tribunal, nadie habló del pasado, pero en cada corazón había algo que nunca se olvidaba. La bondad los había salvado, la resiliencia los había guiado y la verdad, aunque una vez enterrada, finalmente había sido dicha. Y si estás leyendo esto ahora, aún escuchas, te sientes conmovido, te sientas en silencio porque algo dentro de ti resuena, tal vez eres la persona a la que esta historia estaba destinada. Si alguna vez has llorado sin ser visto, si alguna vez has caído sin una mano que te atrapara, si alguna vez te has quedado en silencio porque no quedaba nadie en quien confiar, entonces no te vayas en silencio. Comparte esta historia, no porque esté bien escrita, sino porque es real. No para contar la historia de Clara, sino para recordarte que todos hemos sido una Clara, frágiles, agotados, pero aún luchando por seguir adelante. Si tienes una historia aún no contada, envíala, aunque sean solo unas pocas líneas, una cicatriz, un miedo. Escucharé, no para juzgar, sino para caminar contigo, porque tal vez tú, con todo lo que has mantenido oculto, eres la luz que alguien perdido en la oscuridad necesita. Y si hoy ya no tienes la fuerza para decir estoy bien, entonces déjame a mí, o a cualquier persona tocada por esta historia, decirlo por ti. No estás solo, no estás equivocado.